Hoy más que nunca las opiniones están polarizadas. Por eso te invitamos a debatir con nosotros los temas que marcan semana a semana la agenda de la opinión pública Y que generan la polémica más apasionada. Luis Veloz y William Yarmes presentan Debate y Controversia, la zona cero de la tendencia informativa. Así que toma tu lugar, porque ya comenzamos. Como cada viernes, también es un gusto estar aquí esta noche en Debate y Controversia con el periodista y amigo William Yarmes. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Mi querido Luis Veloz, es un gusto saludarte y desde luego saludar a nuestros amigos que se toman un tiempo para, pues se acuerdan de nosotros y dicen, vamos a escuchar a los de Debate y Controversia a ver qué tienen que decir, y de verdad que nos da mucho gusto poder acompañarles en esta tarde de viernes. Aquí estamos, como siempre, tratando de presentar, de traerle, de compartir con usted diferentes puntos de vista, de tal manera que poco a poco vayamos todos normando criterio, ¿no? Y aparte, William, pues también hacer un resumen de lo más importante que marcó la tendencia informativa en la semana, o sea, prácticamente hablar los temas que a nuestro juicio son los más de impacto social, no nada más en cuestión informativa, sino también para usted, que es ciudadano de a pie, en la economía, cómo la afecta, la cuestión de la política, etcétera, etcétera. Y vaya que esta semana, a pesar de ser semana de Pascua, que en teoría podría representarse como muy tranquila, pues estuvo algo movida, ¿no, William? La visita del señor Salgado Macedonio hace un par de días, y que estuvo aquí acampando a las afueras del Instituto Nacional Electoral. De entrada vamos a platicar, William, porque bueno, empecemos con el primer tema. Sí. ¿Cómo ves tú ahorita la cuestión de la presión, llamémosle presión, que la 4T, incluyendo Morena, el presidente, la misma secretaria de Gobernación, que tuvo un acto con el consejero presidente del INE, y ahí se dieron una comunicación, unos mensajes, pues si no subliminales, sí medio de forma indirecta? ¿Cómo ves toda esta parte, William? ¿Se va a orillar al Instituto Nacional Electoral a hacerse para atrás, a regresarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio? Dicen que la cuestión de el candidato Morón ya está casi resuelta. En estas horas probablemente incluso le regresen la pelotita, el trife al INE, diciéndole, pues obviamente yo considero que sí necesita un castigo Morena, pero está tu decisión si castigas al candidato Salgado. Pero toda esta presión, ¿hay o no la hay? Es la percepción de algunos, en el caso de un servidor, que yo veo que está bastante tensa la cuestión para el INE. ¿Tú cómo ves todo este tema, Will? Pues yo lo que leo aquí es que evidentemente hay presión de todos lados. Es decir, todos los que están interesados en ocupar una posición de poder, o todos los que están interesados en mantenerse en sus posiciones de poder y con el control de lo que controlan, ¿no? Lo que quiera que sea. Estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de gobiernos estatales, estamos hablando de incluso cuestiones ya de nivel tribunal, ¿no? Hay ministros, hay personajes importantes que están vinculados, los mismos consejeros del Instituto Nacional Electoral, pues que lo que están haciendo es afianzándose bien a su asiento, digamos. Entonces es lógico y es natural que vengan presiones de todos lados y que todo el mundo quiera jalar para su molino agua, de tal manera que incluso el presidente lo está haciendo a su manera, porque se ha hecho siempre. En esta ocasión el presidente lo hace a su manera, emite sus mensajes, les responde al instituto, le responde al tribunal, etcétera. Y entonces aquí yo lo que veo en este caso, respondiendo a tu pregunta de si uno le dice al otro, pues aquí nadie se está haciendo responsable. ¿Sí me explico? Nadie se está haciendo responsable. Entonces, ¿yo qué veo? El INE está jugando su papel, es una institución que no pasa a la prueba, ¿no? La verdad, pero es la institución que tenemos. Me da mucha tristeza decirlo así, parece mediocre, pero alguna vez en este programa se burlaron de mí cuando dije, el presidente hace lo que puede con lo que tiene. El Instituto Nacional Electoral, y me acuerdo perfectamente, recuerdo muy bien lo que dije la semana pasada, el Instituto Nacional Electoral hace lo que puede con lo que tiene. El problema es que el Instituto Nacional Electoral es una institución que se ha desvirtuado, que se ha distorsionado, que ha cambiado completamente, que ha perdido el origen para el que fue diseñado, para el que fue creado. ¿Me explico? Entonces, como está cooptado
por las fuerzas partidistas, porque cada consejero representa a los intereses de un partido u otro, pues entonces ahí ya se pierde la seriedad y se pierde la, ¿cómo decirlo? Pues la imparcialidad, que es lo que debiéramos tratar de encontrar en este problema. Entonces, a mí lo que me preocupa por el lado del INE, porque ahorita voy al lado de López Obrador Sí, bueno. y de la 4T, como te gusta mencionar a ti el tema de la 4T, porque en realidad la 4T es López Obrador, es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, el INE en este caso es una institución que, bueno, pues ahí está haciendo lo que puede. A mí no me gusta, ¿eh? O sea, yo no es Sí, que ya no me la lo has estoy dicho. perdonando, no la estoy perdonando. Simplemente estoy reclamando que no hace su trabajo, pero ese es el instituto que tenemos. Lo que habría que hacer a la larga, porque no se puede hacer de aquí a las elecciones, a junio, es el 6 de junio, ¿no? Cuando vamos El a 6 votar. de junio, Entonces, correcto. de aquí a junio ya no podemos hacer nada. Pero lo que sí habría que hacer es revisar y cambiar completamente, modificar todo lo que significa el Instituto Nacional Electoral y todo lo que hay alrededor. El COFIPE, la ley de procedimientos electorales, de instituciones políticas y procesos electorales, todo ese tipo de cosas, ¿no? Esa es una. La otra es, yo no sé, de verdad no sé, a qué le está apostando el presidente apoyando tanto a Félix Salgado Macedonio. Ahora, yo no quiero entrar en el tema de su figura y de las acusaciones que hay. No, porque yo ya dije y he dejado muy claro y lo repito, yo ya dije que ahí hay que dejar que la ley haga su trabajo, que los jueces hagan su trabajo, si hay algo que perseguir, si hay delito que perseguir, que se persiga y que se castigue, si es el caso. No podemos meternos en eso. El problema es que hay una imagen, y tú sabes mucho de eso, acabas de hacer un programa ahorita sobre eso, hay un problema de imagen, de pérdida de confianza, de pérdida de credibilidad. Ahí es en donde el análisis tendría que ir en el sentido de qué es lo que hay detrás que López Obrador apoya tanto la candidatura de Salgado Macedonio para la gubernatura de Guerrero. Si me dejas hacer una interrupción. Las que quieras, las que quieras. Hay una parte, William, que nos dice la imagen pública es un fenómeno. Uh-huh. El caso de Félix Salgado Macedonio es un fenómeno, porque de entrada una persona que tenga un señalamiento, como tú, estoy de acuerdo contigo, lo hemos platicado en otro programa, que no es correcto sentenciarlo, no tenemos ni las pruebas, ni el expediente, existe una autoridad para ello y tendrá que llevar a cabo un proceso. Y menos en política, mi querido Claro. Luis, porque tú sabes, hemos sido, y aparte política, en lo mismo privado, en lo particular, ¿cuántos casos hemos visto que son creados? ¿Me entiendes? Sí. Acusaciones falsas, claro, con falsos testimonios, que lo único que buscan es precisamente eso. La debilidad de la sociedad es esa. ¿Me entiendes? La sociedad se deja llevar por lo primero que escucha. Los medios son tan importantes, tan trascendentes en la vida cotidiana de las sociedades, y al rato vamos a hablar de eso, que la sociedad crea a pie juntillas lo que dicen en los medios de comunicación. Pareciera que no acabamos de entender que no todo lo que sale en la televisión o se dice en la radio o se ve en internet es real. No todo. Cuesta trabajo, de verdad. Pero es que de origen, tú lo sabes muy bien, los postulados del periodismo y los postulados de la comunicación pues están basados en cuestiones éticas y cuestiones de credibilidad y cuestiones de corroboración, cuestiones de confirmación de tus fuentes, ¿no? Lo primero que aprendes cuando estudias periodismo, pues lo primero que te dicen es, tú no puedes creer, o sea, usa el pensamiento crítico, por el amor de Dios, y por favor no creas nada de lo que dices, de lo que ves o de lo que escuchas hasta que lo hayas comprobado. El problema es que a la sociedad le falta ese pequeño paso. La sociedad cree todo lo que ve y cree todo lo que le dicen a través de los medios, ¿eh? Porque sí, claro, si tú crees lo que estás viendo en tu realidad, pues estás haciendo lo correcto, ¿no? Estás interpretando tu realidad, estás enfrentando la circunstancia, pero el problema es que la sociedad no tiene, y porque tampoco es su responsabilidad, la sociedad no quiere, no puede, no le interesa corroborar lo que le están diciendo los medios, porque se supone que para eso están los medios, para eso se les paga, para eso gastan mucho dinero, para eso hay una economía tan importante a través del poder mediático, ¿no? Para que se supone que tú seas lo suficientemente riguroso, formal y profesional y ético y honesto para que puedas presentar información fidedigna y real, pero como los medios de comunicación son instrumentos del poder, y están en muy pocas manos, que están muy relacionadas con el poder político, pues entonces ahí es en donde empiezan los problemas, porque los medios son utilizados para mentirle a la sociedad más allá de toda ética. Para acabar pronto este comentario, el problema es que en este país, desde hace muchos años, la mentira está institucionalizada. Y como no hay consecuencias,
Tú puedes decir aquí una mentira y esa mentira no tiene ninguna consecuencia, ninguna, Luis, ninguna. Y nada más por decirte una cosa, porque tú, ¿cuántas acciones ilegales, cuántos delitos cometidos hemos visto que no tienen ningún efecto, ningún seguimiento, ninguna reacción por parte de las instituciones responsables de impartir justicia? ¿Cuántas veces se viola? ¿Cuántas veces los medios violan pues la misma ley, William? Y estás hablando de los medios, yo ya Nada me más fui, de los medios, yo ya tú me ya fui estás a más todo el amplio, panorama, ¿no? todo el panorama. En la sociedad hay cosas que pasan, fraudes que se cometen, delitos que se cometen y no pasa nada. No pasa nada. Claro. O sea, no hay condena social, no hay una condena judicial, no hay una condena legal y no hay una reacción. Entonces, por eso se hace muy fácil y porque además hay mecanismos, casi parece que tenemos el camino trazado. Hay mecanismos para que tú te salgas con la tuya. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, siempre como en México la ley, el esquema legal es un marco interpretativo, entonces pues tú interpretas como te conviene, ¿me explico? No estoy diciendo que esté mal de ninguna manera, es admirable el sistema constitucional y legal de México. El problema es la impartición de justicia. ¿Okay? O sea, las leyes a mí me parece que están muy bien, sí. Creo que tenemos demasiadas y en un país con muchas leyes quiere decir que hay muchos problemas. A mayor cantidad de leyes, mayor debilidad en la democracia y en el sistema político y en el sistema de gobierno. Entonces, eso es la parte del INE y la parte de Salgado Macedonio. La otra, lo que te decía, pero dime. Te decía Salgado Macedonio, sí, que sin lugar a dudas es un fenómeno, William, porque de entrada una persona que está como satanizada por los medios, por la sociedad misma, de que está involucrado en una cuestión de abuso sexual, etcétera, etcétera. Es impresionante ver la respuesta que tiene. La gente que sabe política me va a responder, es gente que pues obviamente convoca el mismo partido, la gente que es acarreada, ¿no? Como se le llaman los famosos acarreados, pero también las encuestas, William, están a favor de él. ¿Sí? Entonces, quiere decir, lo platicábamos en programas pasados, que es la mejor opción que tiene Morena y que tiene el mismo López Obrador para tener presencia tanto en la Cámara como en el Estado, porque nadie le puede hacer competencia a este señor. Este señor está inserto en el Estado, y no nada más ahorita que pretende ser gobernador, desde décadas atrás está él de manera muy fuerte en Guerrero. Tiene una presencia, ¿no?, muy importante. Entonces aquí los intereses son de muchas personas porque gane Félix Salgado Macedonio. La cuestión de la imagen, William, lo que llama la atención es ver por ejemplo, la nula respuesta del movimiento feminista, que esto pues encendió en teoría el movimiento del 8M, sí, ¿no? O sea, el momento de que el gobierno, el presidente avalaba esta candidatura, pues las mujeres en teoría se manifestaron en el Zócalo. Yo no vi ninguna reacción y ojo, lo decía en el programa de Entre la Imagen y la Opinión Pública, yo no como comunicador, ni como persona, ni como nada, pues lo que quiero es una confrontación, pero a mí sí me extraña que no hubo ni siquiera una muestra de inconformidad, William. A ver, yo te dije, Luis, y me casi me ahorcan por eso, que el tema del 8M era un material mediático, ¿sí? Era material para ocupar espacio por parte de los medios de comunicación. Yo creo que ha habido por ahí algún reclamo, yo creo que hay por ahí algún tipo de incomodidad. Sí, las redes, ¿no? Nada más, pero enojo, nadie fue. Pero no tiene ningún otro alcance, ¿no? Ya te expliqué por qué. Sí, porque es esta parte interesantísima de tipo calendario, en donde parece que los medios están buscando la fecha conmemorativa para ocupar su tiempo en eso. Y es muy cómodo, Luis, porque entonces ya no tienes que ser creativo y ya no tienes que estar buscando información que realmente sea importante. Eso por un lado. La otra, la sociedad tiene una capacidad, una enorme capacidad de olvidar ese tipo de cosas y de perdonar lo voy a decir así, o de ignorar, de no advertir o de no querer advertir ese tipo de cosas. A la gente le da exactamente igual si hay un tipo de acusaciones en los medios de este funcionario. Porque hay gente que a ese tipo de personas, yo no sé si es bueno o malo, estoy hablando de un político, los adoran o los quieren porque son sus figuras importantes, porque les alimentan la esperanza de tener un futuro mejor.
personajes como narcotraficantes que son amadísimos en sus comunidades porque les ponen luz, porque les ponen caminos, porque les ponen lo que sea. El ejemplo más claro, el Chapo. Sí, no quería mencionar ese, pero muchos, porque él no es el único. Sí, no. Pero fíjate cómo la sociedad, mira qué interesantes somos, ¿no? Qué incongruentes somos como seres humanos. Una persona que de acuerdo con la ley daña la salud pública, es decir, promueve o vende una sustancia o varias que dañan a la población, que matan a la gente por el consumo, no porque se maten entre ellos. Esa es la otra, esa es otra consecuencia. Pero un delito contra la salud tipificado internacionalmente, no importa que lo haga mientras no lo haga yo. O sea, no importa que a ti no te pase nada, que a mí no me pase nada, porque dicen que los muchachos o los que consumen se mueren o que las adicciones son terribles. Mientras no lo vivas, no te importa. Entonces, por eso se idealiza y se ponen en pedestales a este tipo de figuras, porque gracias también a la proyección que hacen los medios de comunicación de ponerlos en la plataforma como si fueran los grandes personajes, o sea, eso, la verdad, es que ha dañado muchísimo la capacidad de la sociedad en general de cambiar su perspectiva. ¿Sí me explico? Y de ver las cosas a fondo. Cuando tú le dices a la gente, ¿quieres saber lo que hay detrás? Piensa a quién le conviene. No, pues ya se las pusiste difícil. Es como decirle a un alumno hoy, ve a la biblioteca. Sí, que hacen una cara como de, ¿estás loco? ¿Por qué? ¿Cómo ¿Qué es eso, no? ¿Qué es la biblioteca? ¿No? Si yo aquí tengo mi celular, con eso basta, ¿no? Y cuando les dices, a ver, hagan una búsqueda avanzada, se te quedan viendo como, ¿y eso qué? ¿cuántas búsquedas avanzadas han hecho en el año? Cuando menos en un buscador académico, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí. Yo a veces soy un poco sarcástico y les digo, miren muchachos, hay lugares aquí en este país que se llaman bibliotecas y están llenos de libros y de información. Les recomiendo que vayan a buscar ahí lo que les estoy pidiendo. Y claro, se enojan, ¿no? Se ofenden. Ya sabes que ahora se ofenden hasta nada más porque parpadeas. Pero esto lo traslado, no crees que estamos perdiendo el sentido de lo que estamos platicando. No, está muy interesante. Esto tiene efectos, esto tiene efectos en la sociedad, en la forma en la que interpreta los acontecimientos y cómo va normando su propio criterio y cómo toma una posición frente a las cosas, desgraciadamente, solamente influenciados por los medios de comunicación y hoy especialmente por la televisión y por las nuevas tecnologías. Cuando digo nuevas tecnologías, estoy integrando al Internet y las redes sociales digitales. ¿No? Redes sociales digitales. Redes sociales ya hablaste digitales. Porque, sí, ¿no? sí porque ya hablamos del tema de las redes sociales, ¿no? Y no confundir con ese partido que se llama redes sociales progresistas que le quitaron el magisterial como una cuestión de imagen para que no se vincularlo con el Bester, con el Bester y con otras personas que hay ahí, porque hay personajes de mucho poder del sindicato que están ahí, pero que la gente no recuerda. Correcto, y ese es otro tema importante, hay que agendarlo, William. Sí. La cuestión de los nuevos partidos que van cambiando y son de los mismos protagonistas. Claro. ¿No? De las mismas familias, de las mismas, los verdes ecologistas, el Baester. Acuérdate, Luis, que cosas, ¿no? el campo político está cooptado por grupos, por cofradías, por grupos muy cerrados, quiero decir logias, pero la verdad es que yo respeto mucho a la masonería. La verdad, me gusta mucho el tema de la masonería, es muy interesante y no quisiera que se contaminara el concepto de masón, sí, claro. porque está vinculado directamente con el tema político, pero la masonería va mucho más allá de eso. Claro que hay un vínculo político muy estrecho, muy profundo, muy cercano, pero no quiero meterme en esa situación, pero sí es un tipo como de logia, ¿no? Como de secretismo, digamos. Estos grupos, de verdad, usted piénselo, a ver, para llegar a una posición de poder en donde usted puede tomar decisiones que afectan a todo un país y que luego vinculan a otros países en el mundo, imagínate lo que tienes que ser capaz de hacer o de lo que tienes que estar dispuesto o lo que tienes que estar dispuesto a hacer para poder pertenecer a uno de estos grupos. Y ahí están, o sea, hoy el tramposo que ni siquiera puede acabar una carrera completa haciendo declaraciones, ¿no? Estoy hablando de madrazo, ¿no? Y gente que está ahí. Ahora, pero como decía un amigo hoy, y yo ya lo platiqué también alguna vez, y refuerza mucho esto que te estoy diciendo, Luis, y lo que les acabo de compartir a nuestros amigos a propósito de que el gobierno o el presidente hace lo que puede con lo que tiene. Hoy platicaba con un gran amigo, a quien admiro muchísimo, y coincidíamos en ese tema, y él se acordaba de lo que ocurrió cuando cayó el muro de Berlín. Y decía, ¿cómo se resolvieron las cosas cuando acabó el muro de Berlín? ¿Quiénes integraron los gobiernos? ¿Quiénes tomaron decisiones? Yo lo he planteado aquí y lo voy a repetir otra vez. ¿Qué pasó en la revolución de terciopelo en la República Checa cuando Václav Havel llega al poder?
A Václav Havel, que yo recomiendo mucho leerlo. Ahorita te voy a dar otro libro porque no me voy a quedar sin darte una referencia. Está bien. Él lo dice cuando le decían, oye, pero ¿cómo vas a llamar a tu gobierno, a los que estaban antes, si son traidores, si son enemigos de la patria y no sé cuánta cosa? Václav Havel les decía, pues porque no hay nadie más, porque es la gente que está aquí, es la gente que sabe, es la gente que ha trabajado, es la gente a la que tenemos que llamar y la tenemos que meter en otra dinámica. Pero lo dejó muy claro, cuando dijo, porque no hay nadie más para hacerlo, no hay nadie más que sepa hacerlo. Por eso hay figuras de peso que a veces parecen negativas cerca del presidente López Obrador, pero tú tienes que allegarte de la gente que sabe. Cuando tú no tienes la capacidad de controlarlo todo, yo no estoy apoyando, estoy tratando de entender cómo funcionan estos mecanismos. Entonces, imagínate que de pronto un día a ti te encargan el país, ¿qué vas a hacer? ¿Los vas a correr a todos? Pues, a todos. Si tú corres a todos los servidores públicos, este país se viene abajo. Acá, sí, porque la gente que sabe de los trámites, la gente que sabe de la normatividad, pues es la gente que está ahí todos los días. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Es la que entiende cómo se manejan las cosas, qué botón hay que apretar. Cuando llegó Fox al poder, la gente pensaba que iban a hacer un reseteo de todo y no. Es imposible. Es imposible. Y ahí radica que el cambio no es de una persona. No. El cambio es de una generación. El cambio es de un país completo. De un país completo. De una población completa. Centrado en la educación, tanto escolar como en casa, de valores, y ahí estás tocando, de la cultura y de muchas cosas que se hace casi imposible, ¿no? Ahí estás tocando el tema más sensible de este país, Luis, que es el tema de la educación. Qué pena la forma en la que hemos llevado la educación los últimos mínimo 30 años, mínimo. Estoy hablando de 5 sexenios, para que la gente haga cuenta. Desde Zedillo para acá, Desde Zedillo, yo te diría que este país empezó a perder el rumbo a partir de Miguel de la Madrid. Pero con Zedillo, hay que recordar que Zedillo era secretario de Educación y luego se convirtió en el candidato por la muerte de Colosio. Por la suplencia de Colosio. Y Zedillo dijo, yo ni siquiera quería estar aquí, ¿no? Yo no quiero ser presidente. Y es paradójico, ¿no? Porque las herramientas de aprendizaje son mayores, más sin embargo la educación ha caído a pique. ¿Por qué, William? Esto está, ahora sí que ya está un poquito al margen del tema, pero es interesante. Porque no tiene que ver con las herramientas, Luis. Yo te puedo traer aquí es más, yo te puedo traer aquí una nave espacial que te lleve a Marte en lo que hacemos este programa y que regreses. Ajá. Fíjate lo que estoy diciendo. Sí. Estoy diciendo una tontería, pero imagínate que yo te la puedo traer aquí y ahí te la dejo y te digo, a ver, aquí están las llaves, ahí están las pilas. Se las cambias cuando te marque que ya se acabó la pila. Okay. ¿Qué vas a hacer? Pues no sabes, pues no sabes, porque no sabes hacer una ecuación, no entiendes cómo funciona. Somos analfabetas tecnológicos. No, y no solamente tecnológicos, culturales. En muchos sentidos, ¿no? En muchos sentidos. Tenemos muchos problemas, como el otro día alguien decía, no. Pero por condición, William, o por decisión, o por apatía. Somos víctimas de las circunstancias. Es complejo, ¿no? Es una cuestión de código cultural. Ajá. De código cultural, así tal cual. O sea que la ya sociedad expliqué aquí lo que no le gusta la escuela, no le gusta superarse. Entre otras cosas. No puedo generalizar, no puedo ser categórico en ese sentido. Yo no puedo decir que todo el mundo odia la escuela, porque no es así, pero sí es un tema de código cultural, es un tema de que viene con... A ver, hay varios textos ahí que lo han dicho. Samuel Ramos fue muy claro en El perfil del hombre y la cultura en México, cuando hace una crítica muy fuerte de cómo este país no avanzaba, porque no avanzaba. Luego Ikram Antaki escribe un libro que se llama El pueblo que no quería crecer. Uh-huh. Y ahí está la visión filosófica de una mujer que vino aquí a decirle a este país lo que era. Y luego El laberinto de la soledad, que todo el mundo lo ha leído en algún momento, y ahí Octavio Paz retrata de manera muy interesante algunos diques que nos hemos puesto nosotros mismos como sociedad, víctimas de muchas cosas, apoyados por instituciones como la iglesia o la religión, para no decir la iglesia, como la religión, como el control político y el control económico. Tal cual. Y esto no se distingue en nada de las sociedades anteriores a la Revolución Francesa. Las sociedades, ¿cómo se llaman estas? Trifuncionales. ¿Te acuerdas? Las sociedades trifuncionales, en donde existía el clero, los nobles y la burguesía, y el pueblo. El clero, los nobles y el pueblo. Uh-huh. El clero con su control de la educación, con el control del pensamiento de la gente, los nobles que eran los que gobernaban y los que iban a la guerra, los que tenían el poder, y el pueblo que vivía acogido a
los grandes soberanos y al poder de la iglesia. Bueno, correcto. esto hoy, también. en pleno siglo, sí, de los nobles, Sí. porque tú para ser noble tenías que heredar el puesto, tener mucho dinero y pertenecer al ejército, porque Correcto. con las batallas ganabas territorio, no porque conquistaras, sino porque ganabas y el emperador te daba tu recompensa, tu pago, ¿no? Hay varios textos en ese sentido. Déjame terminar porque es que esto es un tema muy interesante, muy rico Para de no entender. interrumpirte, Ajá. si quieres vamos a una pausa y regresamos. Bueno, ok, nos quedamos en las sociedades trifuncionales Correcto. anteriores a la Revolución Francesa. Correcto. Por ahí, va. Vamos a una pausa, está usted en Debate y Controversia. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Pues ya estamos aquí en Debate y Controversia. Ahora sí, William, una disculpa porque te interrumpí, pero tenemos que hacer ahora sí que la pausa con nuestros amigos de ADR. Los patrocinadores son primero. Así es. Si no, no cobramos esta quincena. Así es, William. No, bueno, o sea, pues vamos con el tema. Sí, claro, con mucho gusto. Gracias. Espero que resulte un poco interesante o atractivo esto que estamos compartiendo con nuestros amigos del auditorio, porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Al final vamos a redondear y vamos a llegar bien a este tema. Yo hablaba de las sociedades trifuncionales, dominadas por el clero, los nobles y el pueblo, tal cual, ¿no? Eso era lo que había, así se fue modificando. Sí. Y después surge el movimiento de la Revolución Francesa y donde se trata de cambiar precisamente este esquema en la idea de encontrar niveles de igualdad mucho más benéficos para toda la población o para todas las sociedades, digamos, ¿no? Sí. Entonces, lo que te quiero decir, Luis, para conectar, porque no quiero darle toda la vuelta que ha pasado después de la Revolución Francesa y todo lo que pasa más adelante con Revolución Industrial, Segunda Guerra Mundial y cómo ha venido cambiando, porque no ha cambiado tanto. Hoy seguimos con los mismos problemas y mientras no entendamos que tenemos que analizar el sistema proprietarista del mundo, en general del mundo, fíjate lo que estoy diciendo, mientras no entendamos que tenemos que revisar los programas o los sistemas o las leyes impositivas, es decir, a quién se le cobra impuestos y cuánto se le cobran, eso, y mientras no arreglemos, y aquí cierro la reflexión, y mientras no arreglemos de raíz el problema educativo, no vamos a salir adelante en el mundo, vamos a seguir teniendo tiranos, dictadores, gobiernos represores, atentados a la libertad de expresión, persecuciones a la sociedad civil, asesinatos de periodistas, guerras, creaciones e inventos de enemigos tipo grupos terroristas, porque los grupos terroristas también son un juego muy interesante, hipócrita y cínico de la historia. La mayoría de los grupos terroristas en el mundo son creados por intereses económicos. Como lo hizo Estados Unidos con los afganos, como los iraquíes, lo sigue. Como lo hizo. Lo sigue como haciendo. lo está haciendo ahorita, con los asiáticos, ¿no? Ahorita con los asiáticos, pero el chiste es que es terrible, para tú mantener el poder, esta es una regla de oro, para tú mantener el poder, tienes que justificar tu presencia en la posición en la que estás y tienes que encontrarte enemigos para que tú le digas a la gente, mira, esta es una amenaza tremenda y yo te estoy protegiendo de ella. Esa es la fórmula básica. O sea, si quisiéramos empezar con estas cosas, esa es la fórmula básica para decir, para aprender cómo mantener el poder y cómo mantener al mundo en este nivel de desigualdad y de inequidad que vivimos desde hace muchos siglos, porque esto no es nuevo. Y ustedes dirán que estamos locos o que yo estoy loco por estar proponiendo o por estar recordando lo que pasaba antes de la Revolución Francesa, en la época feudal, en la Edad Media, etcétera. Bueno, nada más hay que analizarlo, hay que revisar la historia. Si no revisamos la historia, no entendemos nuestro presente y no podemos proyectar el futuro. Entonces, veamos cómo hoy seguimos jalando ese lastre y el mundo sigue igual. Enrollado en el tema de los poderes políticos y de los poderes mediáticos y de los económicos. Y hay de ti donde quieras tocar intereses económicos, porque entonces sí encrespas al gallo y sale con sus navajas y te quiere tasajear completamente, ¿no? O sea, no toques el dinero porque es sagrado. Y por eso, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador pone a un candidato que es popular, que está en el gusto de la gente, pues entonces brincan los que se sienten muy nice, perdón que lo diga así, pero los que se sienten que son de otro nivel, porque en este país eso pasa mucho. Y entonces hoy lo que yo he venido diciendo desde que Andrés Manuel López Obrador tomó el poder, tomó la presidencia de este país, es que él está gobernando para ese grupo, que es un grupo muy grande, la base de la pirámide, para el que no se gobernaba tradicionalmente.
para el que no se le atendía, para el que no se buscaba satisfacer sus necesidades. Y eso es lo que ha causado mucho resquemor y mucho dolor en mucha gente. Es mucha rispidez, la gente está hipersensible porque, claro, como somos un país en donde no nos gusta pues que nos pongan en la parte popular, o sea, nosotros no queremos ser pueblo, ¿no? O sea, no hay peor expresión que esa de ir a darse un baño de pueblo. Pues faltaba más. Eso es lo más racista que hay. Eso es lo más discriminatorio que hay. Es que México adolece de eso, William. O sea, tú lo acabas de decir, nos incomoda la pobreza. Nos gusta nada más verla a través de las noticias. Y sin tomar en cuenta que es la mayoría de los mexicanos que no tienen las posibilidades económicas, las posibilidades de estudiar, de progreso, de alcanzar algún día una superación. Esa es la realidad. Tú has tocado el punto, ¿no? O sea, para ti es pues atractiva esta oferta en el sentido de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se fija en este sector social. Esa es su apuesta. Esa es su apuesta. Que aquí entra la otra parte, ¿no? Que quizá sea mucho de mi análisis en el sentido de que se controla o se manipulan muchas de las cosas con supuestamente la pues protección o el beneficio de este grupo social. Sí. Y aquí entran pues el debate y la controversia en muchos de los temas. Mira, está muy claro, lo que está buscando el presidente y todo lo que está alrededor de él, que se ha denominado por alguna razón la 4T, lo único que están buscando es mantenerse en el poder, como todas las fuerzas políticas. Entonces el presidente, fíjate qué interesante lo que hace. El presidente tiene muy claro cuál es su público objetivo. Su público objetivo ya dijimos que es de la C-, hablando de niveles socioeconómicos, de C- a E, ¿no? Que es la mayor parte de la población. Estamos hablando de más de la mitad de la población, ¿no? ¿Me querido Luis? Entonces, estoy hablando de los niveles socioeconómicos más pobres en este país, que son muchísimos, ¿no? Entonces, cuando el presidente solamente les habla a ellos, a ti te brinca que haga una declaración y que luego haga otra. Y que como dice la canción de Joaquín Sabina, como te digo una co, te digo la o. ¿Sí la conoces? Sí. Así se llama la canción, muy bonita, además está muy divertida. Entonces, así pasa. Para la gente que tiene la capacidad de entender el discurso a la que no le están hablando, brinca y dice, es que el presidente se contradice, el presidente miente, el presidente siempre dice que tiene otros datos. Sí, hay un sector de la población, los niveles socioeconómicos altos, y cuando digo niveles socioeconómicos altos también lo digo por cuestiones educativas, no es que sea mejor, no es que sea mejor, es una circunstancia. Ese nivel de pronto se da cuenta de muchas cosas que al nivel más popular no le interesa. No es que no entienda, es que no le interesa, porque tiene otras prioridades en su vida, tiene otras necesidades más básicas, hablando de Maslow, tiene necesidades más básicas que satisfacer que una persona que tiene la capacidad de manejar 3 o 4 o 5 casas en México y en el mundo. Y entonces sus niveles de satisfacción son otros, y sus deseos y sus necesidades son otras. En cambio, cuando le hablas al pueblo, pues el pueblo está, por eso el pueblo le divierte que pongas a Salgado Macedonio o no. ¿Me entiendes? Le divierte que haya una serie de cosas en los medios, y por eso les divierte las telenovelas, y por eso les divierte La Rosa de Guadalupe. Pero fíjate, como tú dices, cómo manipulan los medios la información, en el sentido que ahorita lo que le preocupa a la audiencia es que le regresen la candidatura, no que lo juzguen. Pues eso ya pasó a segundo término. Pues ahorita es lo que te digo. Ahorita la telenovela es el INE será el malvado en que le retire la candidatura o realmente le harán justicia, ¿no? Pues yo veo hacia la audiencia. Porque va más allá de nuestra realidad cercana, Luis. Va más allá de nuestro entorno primario, ese tipo de cosas. ¿Me explicó? Y por eso el presidente inteligentemente dijo, pues que lo juzguen los guerrerenses, que lo resuelvan ellos. Ellos son los que tienen que resolver porque va a ser su gobernador, ¿o no? ¿No? ¿Me explicó? Y así como tú lo estás explicando, entonces López Obrador en parte de su discurso le habla al pueblo, y en parte de su discurso ataca, es cuando le habla tanto a los medios como a la gente López Obrador le habla al voto. ¿Ya me entendiste? Sí. López Obrador le habla al voto. Creo que la primera cosa inteligente que he dicho. No. La primera vez que coincido al 1000, no al 100. O sea, es que una mala broma. Es que sí, pero es que a lo que voy, William, es la parte fundamental de la postura que yo critico. Que López Obrador no da paso sin guarache, que López Obrador solamente está
diciendo todo lo que pronuncia, todo lo que calcula en su mente, es de manera electoral. Claro. Por eso comentan Claro. los críticos y los analistas que el señor sigue en campaña, Oye, pero a que ver, no dime, se ha bajado de la campaña. pero dime Ni qué lo hará. presidente, pero qué presidente no lo hace, Luis. ¿Qué Pero presidente López lo hace más que los demás, ¿no? no lo sé, yo creo que lo hace Tú diferente. me podrás decir de Salinas de Gortari que nunca se bajó del proselitismo de solidaridad y que ahí se mantuvo. Y del tratado de de libre comercio y por poner un ejemplo. soy un presidente que cumple y solidaridad a las Todos carreteras, han hecho lo mismo. paisano, ¿no? La palabra cuenta, la palabra vale, ¿no? Recordemos, sí, tienes toda la razón. Todos O han sea, hecho los lo mismo. presidentes hacen lo mismo. Llámese Felipe Calderón, llámese Peña Nieto, llámese Vicente Fox, han hecho lo mismo. La presidencia de la República es el principal bastión proselitista de cualquier partido político. Entonces, cuando llegas al poder representando a un partido, acuérdate que el presidente, cuando llega a la silla presidencial y cuando le ponen la banda presidencial, no deja de pertenecer a su partido. Sigue siendo el líder del partido, manda en el partido, Sí, sí, sí. pone a los candidatos. Si nosotros de entrada, como un primer paso para buscar otro tipo de país, pudiésemos hacerles entender que es importante que se deslinden de su partido, que se quiten esa camiseta y que se pongan la camiseta de México, la del país, la de la nación, las cosas serían diferentes. Pero no puede ser, Luis, porque el político no está hecho para eso. El político lo que hace es aprovechar esa posición que es la más alta, ¿no? El cenit de la posición o el sumum de la posición política, de las posiciones políticas, para fortalecer el partido del que viene. Así ha sido toda la vida. Para darle una continuidad, William, y por desgracia, de partido y no de proyecto de trabajo. Claro. Si tuviéramos una continuidad de proyecto de trabajo, pues estaríamos en otra condición como país. Uh-huh. El problema es que, aunque sea el mismo partido durante 70 años, pues cada quien tenía su proyecto y lo que construye uno, lo destruye el otro y luego lo vuelve a construir en 3 administraciones posteriores. Uh-huh. O sea, por eso las obras van y vienen, porque aparte también ahí va un juego de manejo económico. Sí, por eso este país es así como un crisol de cosas, como un mosaico lleno de piedritas. ¿no? Porque uno pone una cosa, otro pone otra, uno pone un estilo, otro pone otro estilo. Ahora, hablando de... Déjame decirte una cosa. Yo creo que el gran problema de raíz aquí en México es que no hemos terminado de encontrar cuál es la vocación de este país. Y esto me regresa para responderte tu pregunta de la educación. Qué interesante, ok. ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque el sistema, el proyecto educativo de México no existe. No hemos terminado de entender qué tipo de país somos, con qué contamos, cuáles son nuestras herramientas, nuestro capital humano y nuestros recursos materiales, por decirlo de alguna manera. No acabamos de entender y no sabemos a dónde lo queremos llevar. No hemos tenido la capacidad como mexicanos. Desde antes de Vasconcelos, porque no faltará el que menciona a Vasconcelos, que se ve que no lo conocen, ¿no? Uh-huh. O sea, que creen que ha sido el único secretario de Educación inteligente y que ha valido la pena. Yo tengo mis dudas, pero bueno, porque hay que hacer un análisis a fondo, pero está bien destacar nada más lo bueno. A lo que voy es a que no hemos terminado de entender a dónde queremos llevar este país. ¿Qué tipo de país queremos construir? ¿Cuántas veces nos presumieron o nos dijeron hace unos años que teníamos un bono demográfico? Ya lo perdimos desde hace 10 años, ha venido bajando. Hoy México se reconoce como un joven, hombre o mujer, de 29 años que no ha terminado la secundaria. Eso es México. Un hombre de 29 años hombre que no mujer, ha terminado. O sea, una persona, un hombre o mujer, de 29 años que no ha terminado la secundaria. Ahora, ponga usted esta cara, ponga usted esta imagen en todos los países del mundo. Como cada país, póngale una imagen. El representante hombre, de cada mujer, nivel educativo, etcétera, ¿no? Edad. ¿En dónde nos encontramos? ¿Dónde estamos como país? ¿Qué hacemos con un hombre o mujer de 29 años que no ha terminado la secundaria? ¿Qué puede hacer? ¿Qué habilidades tiene? Pues nada. ¿A qué se puede enfrentar? ¿No? Pues casi ignorante. ¿Qué experiencia tiene? De hecho, la educación hace décadas, pues la vocacional y la preparatoria, por eso la palabra, te enseñaban oficios. Sí, pero no alcanzamos a llegar a eso, mi querido Luis. No, entonces, ni siquiera eso. A ver, este es un señalamiento, no quiero que suene a crítica, simplemente quiero que suene a análisis. Ese es el país que tenemos. Entonces, nos sentamos con los ministros de educación y de todos los que sean responsables de llevar adelante este país y decirles a ver qué hacemos con esto, a dónde queremos poner a México. Pero si nos tenemos que sentar a esperar a que suene el teléfono para que nos hablen nuestros amigos los gringos y nos digan qué es lo que tenemos que hacer, o que nos digan, ¿sabes qué? Tú tranquilito, yo te sigo dando tu lanita, ¿no? Para que hagas lo que yo te pido, pero mantén a tu población así, porque a mí me interesa tener mano de obra barata.
Y yo quiero que tú sigas siendo un país maquilador. Y si acaso que seas un país de servicios, que tengas algún call center por ahí, que tengas gente que el ingreso medio de este país sea de 8,000 pesos al mes, para que, ¿no? Más o menos ahí la gente siempre esté como que sale, como que regresa. Y para tenerlos dominados con el tema bancario, con el tema financiero. No nada más bancario, financiero. Porque este país, como muchos otros, gracias al neoliberalismo y al capitalismo exacerbado, a la gente la tienen esclava de sus créditos. A la gente la tienen esclava del materialismo y del consumismo. Compra, y aunque no te alcance, no te preocupes, yo te presto. Y ve lo que pasó en Estados Unidos con la crisis inmobiliaria. Y ve lo que pasó años antes con el famoso Nasdaq. Pura especulación en este país y puro acaparamiento en el país y en el mundo, hablando del tema financiero. Todo eso, Luis, amigos, todo esto se junta, porque no quiero que piensen que estamos nada más desvariando, ¿eh? Todo esto se junta y nos lleva a esta idea que estoy tratando de proponer aquí, que pongo a su consideración, de que no hemos definido la vocación de este país. ¿Qué somos? ¿Qué es México? ¿Qué es México? Es un país... La gente me va a decir, ¿cómo no? Somos un país turístico y es la primera actividad importante que genera divisas. Sí, pero eso o no la es gente porque... también se iría por la parte romántica de las canciones, ¿no? Del tequila, del mariachi, podría ser. De las raíces. Sí, pero ¿no? eso no nos saca adelante. Pues no. El mariachi y el tequila no nos saca, no te da para vivir, nos da para vivir a todos. No nos baja la gasolina. Claro, pero entonces fíjate qué interesante, porque ponen, primero era el petróleo, pues hay una controversia ahí muy importante en el mundo. No sabemos hasta cuándo va a durar el petróleo, yo creo que le quedan muchos años todavía. Y ese era un ingreso. Luego viene el tema del turismo, que es muy importante. Luego viene el tema de las remesas. Atención, esto refuerza lo que acabo de decir. Sí. Cuando el gringo te dice, aguántamelos ahí, déjamelos así, tú ponles el pie un poquito en el cuello y luego como que se los levantas, yo quiero que sigan viniendo, yo quiero que sigamos con este problema. Hace 8 días, ¿no? Les conviene para que no hagan lo que ellos no quieren hacer. Claro, y además que no te organices como sociedad y que estés preocupado por tener algo que comer y entonces digas, ¿sabes qué? Mi última opción es irme a Estados Unidos y te vas a Estados Unidos. Entonces no estás pensando en otras cosas más que en comer. Sí, claro. En satisfacer eso. Esa es una, ¿no? Es esta parte. Y luego viene todo lo que hay alrededor, porque luego decían que era la industria, fíjate, la industria de las remesas. Pues claro, que se vayan los mexicanos que se pueden ir a trabajar y que manden dinero para acá. Fíjate qué interesante, qué cómodo, ¿no? ¿Y quién gana ahí? ¿Quién gana ahí? Revisa todos los caminos, todos los pasos que hay. Ganan los norteamericanos porque por el trabajo, contratan la fuerza de obra, en lo informal. Barato. Pagan barato y tienen su producción, ¿no? Y no están dando prestaciones ni nada. El país no tiene que mantener, como país, esto es muy importante, los contribuyentes no tienen que mantener a los migrantes, porque no les dan nada. Sí, claro. No les dan servicios de salud, no les dan nada. No hay seguro de desempleo, no les garantizan absolutamente nada. Y aparte, como lo comentabas ahorita hace unos minutos, que Estados Unidos juega como que un papel en el sentido de te estoy cazando, te estoy vigilando, hombre. Pero si ellos quisieran de tajo quitarse los inmigrantes, ya lo pueden haber hecho. Claro, la prueba está nunca lo van a hacer. La prueba está que los 162,000 extranjeros, porque nada más son mexicanos, que ahorita Biden en 2 meses ha lanzado de Estados Unidos. O sea que realmente se hacen de la vista gorda, como tú atinadamente lo dices, para poder hacer el trabajo que no quieren hacer y que no agarren una fuerza social o una fuerza política, ¿no? Porque están huyendo de esta autoridad migratoria. Y luego viene el otro tema, porque ya te estoy analizando, ¿no? ¿Por qué el tema del turismo? ¿Por qué el tema del petróleo? ¿Por qué el tema de las remesas? Y luego viene el otro. ¿Cuál es el otro tema que siempre están presumiendo que genera mucho dinero? Que está dentro del top 4. Ajá. ¿Te acuerdas cuál es? ¿De que generan dinero? Hacia nuestro país. No importa, no los estoy diciendo en orden. En orden. Petróleo, turismo, remesas, ¿sí? ¿Y te acuerdas? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Industria automotriz. Okay. ¿Y qué es la industria automotriz en México? Maquila. Es pura maquila, muchas cosas. Y ensamblaje en algunos casos. Ajá. Eso es todo. Sí. Y se llenan la boca diciendo, es que vino una empresa de Europa e invirtió millones, una empresa alemana a Puebla, ¿no? Sí, vino BMW a Puebla, ¿no? Invirtieron muchísimo dinero. ¿Cuánto dinero? Ok, está bien, van a generar trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? ¿De qué nivel? Otra vez, seguimos siendo el país de los obreros. Sí, la maquila, ¿no? En mayoría, ¿no? El caso de la mezclilla en el norte del país, ¿no? Durante décadas y décadas. Puedes hablar de lo que quieras. Eso y la minería, ¿no? Que también a los mineros, algunos medio bien, pero no están bien. No están bien, ¿sí me entiendes? O sea, vienen a México a explotar a la gente o se los llevan a otro país a explotar a la gente. Sí. ¿No? Aunque lo hagan con programas formales de contratación temporal.
¿no? No importa, estos programas de trabajo temporal. O sea, ahí es en donde tenemos que analizar y entender, ¿no? Claro que es muy conveniente que lo que genere ingresos en este país sea eso, pero entonces, ¿por qué no genera en México ingresos o por qué no genera recursos, cosas como, por ejemplo, la ciencia, la ingeniería? ¿Por qué no desarrollamos nada en México? Pues o lo porque poquito que se estamos desarrolla. en pañales, ¿no? Pues si Pero es que ¿por qué son estamos en pañales, Luis? Porque no hemos sabido trabajar la vocación de este país, ponerle un objetivo claro. A ver, ¿qué hizo el general Lázaro Cárdenas cuando le abrió la puerta a los españoles? A los refugiados españoles, dijo que venga lo mejor de España, porque entonces vamos a tener un gran país, porque vienen los maestros, los filósofos, los científicos, gente bien, Ajá. gente bonita incluso, ¿no? Hasta bonita, ¿no? Porque hay que mejorar esta raza, ¿no? Y ahí está, el criterio estaba ahí, hay que leer la exposición de motivos, ¿no? De por qué se abrieron las fronteras en México. Tiene una parte muy interesante social, humanitaria, etcétera. Sí. Pero cuando dijeron, sí, que vengan los españoles porque estos güeyes están re feos, ¿sí me entiendes? Es que no es broma, de verdad no es broma. Sí, Parece no. que lo estoy tratando así de manera muy superficial, pero no, así es. No, sí. ¿Y qué hicimos con eso? Claro que hay casos muy interesantes y muy loables, honorables, ¿no? De personajes españoles que vinieron a México y que cambiaron este país, pero no fue suficiente, Luis. No lo logramos. Y mira dónde estamos. Pues sí. Siendo los grandes imitadores o los grandes seguidores de otros países que además son harto superficiales, harto falsos, cínicos, ¿no? Líquidos, como dice Bauman. Y estoy hablando de los Estados Unidos. O sea, la influencia norteamericana nos ha hecho un daño tremendo. ¿Más que la española? Más. Es que en la época moderna se combinan las dos cosas. O sea, la conquista de España, pues bueno, nos transformó en un país mestizo que no supimos entender. Somos una cultura, lo decía Paz, ¿no? En el libro del laberinto, que nos gusta mucho imitar, ¿no? Que nos gusta, es lo que te digo. Que no nos sentimos seguros de lo que somos, que preferimos primero, o sea, en lugar adoptamos las culturas extranjeras. Somos un ¿no? país de una malinchista, bajísima autoestima. Malinchista. Somos un país que no tenemos confianza. Lo propio, lo nacional. Ahora sí que ponemos en un altar lo extranjero, ¿no? La cultura extranjera. En algunos casos llama mucho la atención. En algunos casos sí como que te llama la atención. Y hasta los productos, o sea, estamos hablando de manera, pues ahora sí que cultural y de manera comercial. O sea, ¿por qué lo gringo? ¿Por qué lo estadounidense? ¿Por qué en los 80 la fayuca? Porque los gobiernos nos han hecho mucho daño en ese sentido, porque no han permitido que México produzca con calidad. Sí. ¿Te acuerdas cuando aquella campaña gubernamental de lo hecho en México está bien hecho? Sí, y que se creó el águila esta, que todavía hoy existe todavía por ahí. Sigue ese sello, ¿no? Pues eso no nos llevó a nada. Porque eso era una idea vacía. Era parte de un programa que se llamó, si mal no recuerdo, la sustitución de importaciones, que tenía que ver precisamente con eso, con que México se convirtiera en un país autosuficiente, pero desgraciadamente se desvirtuó el proyecto. Una idea vacía. Una idea que no se concretó. Abandonó. O no sé si las ideas en México se abandonan o más bien se ponen para ponerte un velo. Y por atrás hacer todo. A lo mejor son plataformas políticas, William. A lo mejor yo creo que más bien casi te lo diría con seguridad. ¿No? Sí. O sea, te recordarás que en la década de los 80s, pues la nacionalización estaba a todo lo que da. Sí. O sea, conseguir unos tenis simplemente, nada más había 2 marcas, no las voy a mencionar. Sí. 2 marcas que se vendían aquí. Pero varias de las extranjeras fue hasta que Salinas abrió con el Tratado de Libre Comercio. Se compraba en Fayuca, güey. Pero fíjate el engaño, ¿no? Fíjate el engaño. O sea, pretender decirle a la población que México iba a ser un país de primer mundo y que la gente realmente abriera los ojos y dijera, ¡ay, sí! Ya vamos a ser igual que ellos. Fíjate nada más el nivel de aspiración, el nivel de percepción que se tiene de las cosas y lo que es no investigar para decir, a ver, espérame, pero ¿por qué estás diciendo que yo quiero ser de primer mundo? Nosotros somos un país para ser... Primero, ¿qué significa ser de primer mundo? Sí, exacto. O sea, ¿cuál es el referente? ¿Cuál es tu indicador? ¿O cuál es tu punto de referencia? ¿Dónde está lo bueno, ¿no? Comprar esos tenis estadounidenses? Es que ese es el asunto. ¿Y por qué no valorar el guarache mexicano? Porque ahí está el tema del código cultural y ahí está el tema de cuál es el entendimiento que tenemos de nosotros mismos. De la vergüenza que decía Paz que tenemos por nuestra misma origen y cultura. Sí. ¿Y eso de quién es culpa, mi querido Luis? Pues no lo sé. Pues de la educación, bueno, de la formación que te dan en la escuela, que se traslada también a la casa. De la que debería casa, ser ¿no? Primero la casa, luego la escuela.
De manera junto, conjunta, ¿no? Intrínseca. Sí. Y ahí mismo los medios de comunicación. Es lo que te iba a decir, los medios de comunicación, Sí. ¿no? Porque si los medios preservan y proliferan toda la cultura pop, en este caso de Estados Unidos, que estoy hablando de tenis, de moda, de cosa fashion, de los lentes, etcétera, pues ahí nos Y vamos todo a la lo demás, realidad. mi querido Luis, la cultura, fíjate, la cultura, el cine, la música, El cine, la comida, Hollywood, sí. ¿cómo nos tienen embebidos con esas cosas? Pues sí. Hablemos de cómo llegaron las cadenas de comida de fast food estadounidenses, ¿no? Porque es la Y mejor, ya no las sacas. porque esa es la conquista más fácil que puedes llevar a cabo, la conquista gastronómica y Cierto. la conquista cultural, para decirlo de La una marca manera. de la M está presente en todo el mundo, igual la marca del café, Ujú. ¿no? Y no en todo el mundo, Que hay tú no países donde compras no de los este, dejan. compras de otro, ¿no? No, yo ¿Tú estoy compras café tomando, nacional? yo estoy tomando un café turco Café turco. que me encanta, ¿no? Ok. Porque no sé si hay de otro. ¿Hay de otro? Sí. Yo tomo café turco. Bueno, porque es el que me mientras gusta. usted va por un cafecito, nosotros vamos a una pausa comercial. Está usted en Debate y Controversia. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Ya estamos aquí en Debate y Controversia, Aquí estamos. en la zona de la tendencia informativa, la zona cero de la zona cero, tendencia. dice Luis, de la tendencia informativa, y también le recordamos al público que tenemos nuestra red social que es en la zona cero, para que nos esté ahí sintonizando a través de las redes sociales. Querido William, pues bueno, nos queda el último bloque, nos queda ahora sí que pues esta plática súper padre, súper constructiva. Gracias. Continúa, Luis. por favor. Bueno, estábamos en ese sentido, ¿no? Estábamos hablando de este tema, el tema de la vocación de México, cuál es la vocación de este país, hacia dónde vamos, hacia dónde lo queremos llevar. No creo que lo tengamos muy claro. Ajá. Creo que Estamos extraviados, digamos. Cada quien va por donde puede, por donde cree que debe de ir, y eso nos ha llevado a ser el país de tantas diferencias y de tanta inequidad y desigualdad como lo somos hoy. Y como están las cosas en el mundo, gracias a un bichito SARS-CoV-2, a un coronavirus que se llama SARS-CoV-2, que provoca una enfermedad que se llama COVID-19, pues estamos también enfrentando un retroceso. Si veníamos caminando lento, un paso para adelante, dos para atrás, ahora nos estamos yendo para atrás terriblemente. Cayendo para atrás. Eso no es culpa de nadie, atención, esto Sí, no es para señalar a circunstancial. nadie, es una cuestión que surgió, que es una cuestión natural, que nadie tenía preparada, que al revés nos puso a prueba y nos está poniendo a prueba. Vamos a ver cómo salimos de Sí, esto. pero tomando la digamos, metáfora que hablabas de esta persona de tantos Sí, años sí. que con estudios de secundaria, en esta circunstancia del SARS-CoV-2, del COVID, pues bueno, va para atrás y no es lo mismo compararla con Japón, por ejemplo, que a lo mejor no sé qué edad, no sé, ahora sí que en tu comparativa, qué edad tenga y qué preparación tenga, pero estoy seguro que va a estar en la carrera o en la maestría o en el doctorado comparado con nuestra cultura, ¿no? Sí, y además la triste edad. que sea. Aquí hay que entender también el esquema de la edad, ¿no? ¿Qué edad tiene como Sí, país? a lo mejor es más maduro, donde se ¿no? encuentra, efectivamente. ¿No? Un alemán también, ¿no? Más maduro. Ahora, es muy más peligroso, sabio. es muy peligroso ponernos a competir así. Sí, ¿no? Ponernos a competir contra otros países que tienen otra historia. Fíjate, los países que acabas de mencionar, Luis, son titanes de la historia, ¿no? Primero Sí. Japón, ¿no? Con todo lo que tiene de tradición y con Alemania. la fortaleza de haber sobrevivido, de haberse levantado de 2 bombas atómicas, no es cualquier cosa, No, no, no es no. cualquier cosa. Y luego Alemania, que Alemania tradicionalmente ha sido el dominador de Europa. Sí, sí, sí. Antes de ser Alemania, Sí. incluso. Y luego, como el gran triunfador de la Segunda Guerra Mundial fue Alemania. Sí, sí, sí. Y atrás de Alemania, y perdón que lo diga, pero lo sostengo, y atrás de Alemania, el ganador fue el nazismo. Sí. Con todo lo que Con todo lo que conlleva. con todo lo que promovía y lo que convocaba Sí, sí, sí. y lo que decía. ¿Me explico? Así es. O sea, ese es un tema también de análisis. Como ves, este país lo que necesita es primero una terapia. Primero Para encontrarse a sí saber mismo. qué es lo que queremos Sí, ser, para ¿no? encontrarnos a nosotros mismos y Saber saber qué a es lo dónde que vamos. queremos ser, ¿no? Sí. Descubrirnos. Es que nos hace falta tanto, mi querido Luis, acercarnos, conocernos, entender que tenemos las mismas necesidades, que más o menos pensamos de la misma forma, quitarnos ese miedo al otro para tener un encuentro con el otro, un encuentro verdaderamente vivificante, un encuentro enriquecedor. Mira, es lo que dice Kapuczynski en su libro Encuentro con el otro, cuando dice, en la antigüedad,
recibir a un visitante era un acontecimiento verdaderamente casi de dioses, porque decían que los dioses bajaban a la tierra y visitaban a los humanos. Entonces, cuando tú recibías a un extranjero, como no sabías si podía ser un dios, tenías que recibirlo Con lo mejor. con lo mejor y con apertura y con ganas de conocerlo y de que te conociera, ¿no? Eso es la antigüedad, estoy hablando de miles de años. Y ahora ha sido todo lo contrario. Ahora el otro nos da miedo porque por la ignorancia que tenemos. Lo desconocido nos da miedo y no nos han preparado, no para enfrentar lo desconocido, sino para conocer lo desconocido. ¿Sí me explicó? Sí, o sea, sí. por ahí va la cosa. Pero los países se han fundado así. Estados Unidos se fundó gracias al miedo que tenían a lo desconocido. Y por eso acabaron con los indios, con los pueblos originarios, Sí. y después acabaron con los negros. Hoy sigue siendo un gran problema. O sea, el tema del racismo en Estados Unidos está tan latente como lo está en México, como lo está en todo el mundo, o en muchos países del mundo. Hablando del racismo, William, Sí. y volviendo a lo de Félix Salgado Macedonio, también esto lo bajo porque los medios, por ejemplo, entrevistaban a la gente que lo acompañaba, los que llegaron primero, ¿no? A acampar. Sí. La La ahora avanzada sí, la avanzada. o la vanguardia. Y pues obviamente criticando muchos de los conductores de los espacios informativos que se sentían, ¿no? Prácticamente estas personas, ¿no? Que quiénes eran para exigir la INE que ya desaparezca, como quitándole parte de la fuerza a la palabra de estas personas. Pero no porque que sean quizá ignorantes, sino porque lamentablemente, como tú lo acabas de decir, somos un país tristemente pues racista, clasista y todo lo negativo Xenófobo, que conlleva, xenófobo, homofóbico, correcto. Entonces, es triste, William, pues la realidad. misógino, Misógino. y podemos seguir. Sí, así con muchos, Sí. ahora sí que con muchas categorías. Pero ¿sabes por qué es eso, Luis? ¿Sabes por qué? ¿Por qué somos así? Por lo que te acabo de decir. Pues sí, porque somos como que queremos ser lo que no somos. No, porque tenemos miedo. ¿Miedo a qué? Porque ¿A tenemos aceptarnos? miedo a lo desconocido, porque tenemos miedo a acercarnos a la gente que no conocemos, porque nos da miedo hablar con alguien. Pero a nivel mundial, ¿no? Por eso Sí, las pero fronteras, empecemos, por eso, sí, pero empecemos hasta, en México. Hasta Estados Unidos no, sí, pero digo que es a nivel mundial porque hay también esta división mental en la cuestión de los Estados Unidos. Pero primero nos tenemos que resolver nosotros, Luis, y después vemos para afuera. Eso es lo que no le han entendido a López Obrador. Ajá. Por eso López Obrador dijo, la mejor política exterior es la política interior. Primero tenemos que resolver nuestros problemas y después ya abrimos la puerta y vemos qué es lo que hay afuera. Ajá. Digo, vamos caminando, no estamos solos en el mundo, pero sí tenemos que trabajarnos primero nosotros. ¿Sí me explicó? Okay. Entonces, yo creo que una gran parte de las cosas que nos ocurren tienen que ver con eso, con el miedo. Y después súmale el tema de la ignorancia, la falta de preparación, el desinterés por la educación, el desinterés por el tema de la cultura general, de ser un país mucho más reflexivo, de ser un país que opina mucho más. Por eso aquí en México llaman mucho la atención, aunque no caen tan bien, pero llaman mucho la atención estos llamados intelectuales. ¿Me explicó? No, siempre como que brillan. Cuando alguien te dice, es que este es un científico, lo ves así como con cara marciano. De Einstein o algo así, ¿no? Sí, bueno, ok. ¿No? Como dices, bueno, ¿y este qué? ¿No? Porque no acabamos de entender. Una eminencia, ¿no? Sí, porque nos hace falta conocernos más. Okay. Léete ese libro que te digo de Ikram Antaki, El pueblo que no quería crecer. El pueblo que no quería crecer. El pueblo que no quería crecer, así se llama. Ok. Y bueno, entonces, cerrando el tema de Salgado Macedonio, ¿es un fenómeno? ¿Es un fenómeno? ¿Sí es un fenómeno? No, es un tema político ahí que se está haciendo muy grande gracias a los medios. ¿no crees que otra persona en esa circunstancia adversa ya lo hubieran bajado, ya lo hubieran tronado en la misma sociedad? O sea, porque te digo, la misma sociedad lo acusa, pero también la sociedad de Guerrero lo mantiene. La misma mujer lo acusa y la misma mujer guerrerense lo avala. Es que eso es lo que te digo, de confianza. Porque yo creo que no son los mismos. Es sí, decir, claro, es totalmente unos acusan distinto, ¿no? y otros apoyan. Pero entonces, ¿es por conveniencia absoluta, William? Sí, eso es política, eso es mera política. Esos son acarreados. Es grilla. Son acarreados. No necesariamente. No necesariamente. Es que te digo que como no estamos allá, como no estamos cerca de Salgado Macedonio, como no conocemos todo el intrincado ahí que hay, no podemos
decir claramente qué es lo que ocurre, porque hay grupos que están aquí manifestándose, que están en contra, porque el señor tiene 5 denuncias por acoso sexual o abuso sexual o lo que sea, pero y no estamos cerca de ellos, y no estamos tampoco en Guerrero viendo qué es lo que piensa la gente, qué es lo que vive, qué es lo que saben. ¿Sí me explico? Entonces ahí estamos cayendo en el error y es como si yo te creara aquí un chisme del vecino. Es que fíjate que el vecino es esto y esto y esto. Tú te vas a quedar con esa idea. En lugar de ir a ver, además, primero tendrías que ver por qué te lo estoy diciendo. ¿Qué me interesa a mí o por qué me interesa a mí? ¿Qué gano yo diciéndote lo que te estoy diciendo? Y después tienes que ir a ver al vecino si realmente te interesa. Tienes que ir a ver al vecino y ver si investigar y conocerlo y saber si realmente es lo que digo yo. Si no es lo que digo yo, entonces yo voy a caer de tu gracia. Pero si es lo que digo yo, bueno, voy a ganar credibilidad y probablemente me vas a dar las gracias porque te protegí o te cuidé de algo que evité que te metieras en un problema, ¿no? Suponiendo que estamos en esta historia un poquito rara, mal construida. Lo mismo pasa en este caso, ¿no? Hay gente que desde acá o desde otras partes dice, ese tipo es un delincuente, es un criminal, es un abusador, es un violador. Ok, está bien. ¿Tienes para comprobarlo? No, pues es que tiene 5 denuncias. Ok, ¿ya viste las denuncias? ¿No confías en las instituciones para que hagan su trabajo? O sea, ¿basta con que la sociedad juzgue a la gente por los dichos de otros? Yo creo que no, ese es un tema. Sí. Y el otro, ¿qué es lo que ve la gente que lo apoya? No creo que todos sean acarreados. No lo creo. Entonces, yo tampoco ¿qué creo. es lo que sabe y qué es lo que ve esa gente? Y ahí es en donde tendríamos que ver Hay gente que por qué hasta el presidente ¿no? lo apoya. Sí. O sea, yo no creo que el presidente sea tan ingenuo o tan tonto como para apoyar a alguien que él, sabiendo que es culpable, si es que lo es, sigue ahí impulsándolo, ¿no? Tú lo acabas de decir, cuando eres presidente, digo, no es que lo haya sido ni yo tampoco, pero tienes que arroparte de gente que sepa. Sí. Salgado Macedonio, sea bueno, sea mala persona, obviamente sabe cómo ser político, ¿no? Tiene mucha trayectoria, es un tipo que ha caminado, ha corrido con López Obrador, con varios personajes de la izquierda, ¿no? Y sabe cómo llevar ahora sí que a buen puerto, ¿no? Su campaña política. Y llevar a buen puerto en términos políticos es beneficiarte a ti mismo. Sí, claro. Bueno, o sea, eso es llevar a buen puerto. Oye, William, y hablando de instituciones, ¿estamos hablando de las últimas horas del INE? No. ¿Tú crees que...? No. Yo la verdad ya veo con miedo que la 4T, bueno, yo le llamo 4T, pues, también tienes razón. Que no, pero está bien. Pero bueno, bien. yo el paquete, entiende, ¿no? Se entiende. El paquete 4T Morena, presidente, bancada, Congreso, todo, ¿no? Sí. Yo la verdad, a mí me da miedo porque el otro día en el evento de la presentación de las boletas electorales en esta imprenta, no recuerdo ahorita el nombre, donde se reunió el consejero presidente. No es el de Talleres Gráficos de Talleres México. Gráficos. Es la de toda la vida, ¿no? Sí. La que hace todo, la que imprime todo. En el discurso de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que le deja entrever de que son autónomos, pero pues no del todo. Pero no tanto. Exactamente, ¿no? No recuerdo la palabra, fue una palabra que incluso busqué en el diccionario y dice que se autodenomina voy a buscar la palabra porque sí es importante, pero bueno, el concepto a lo que voy, William, es que le deja entrever al presidente consejero, le deja entrever aguas, ¿no? O sea, como gobierno te vamos a dar la libertad, pero también te estamos viendo. Y le enmarca la frase de Goldenberg que como árbitro tiene que basarse a ser imparcial y que no sea el protagonista. O sea, el tema es que el árbitro tiene que jugar bajo las reglas. Ajá, tiene que jugar con las reglas y no ser protagonista, William. Cosa que le da a entender la secretaria de Gobernación al consejero presidente que está siendo protagonista en este momento. Que está tomando además su papel. Claro, porque lo que te dije desde el principio, ¿a quién representa el presidente del INE? ¿A quién representa Córdoba? Lo platicamos, ¿no? A los mismos partidos políticos, ¿no? Hay que ver de dónde viene. Misma elite política, ¿no? Ese es otro puesto, digamos, otro frente de otro partido. Pero tú dices que no va a desaparecer el INE. No, es que una cosa es el INE, y otra cosa es el presidente del INE. O sea, ¿tú piensas que los van a cambiar? Yo no sé qué vaya a pasar con ellos. Al final son seres humanos y no son eternos. Aquí lo importante es esto. Hay que distinguir y hay que tener mucho cuidado aquí. Primero, si empezamos a pensar o le damos la razón al discurso oficial en la línea o en la idea de que las instituciones salen sobrando o de que las instituciones cuando fallan pueden eliminarse,
cuidado, porque entonces sí vamos a caer en un tema represivo y en un tema dictatorial Sí. y en un tema muy peligroso de tiranía. Cuidado, ahí sí no. A ver, las instituciones en México y en muchos países del mundo existen precisamente para que haya contrapesos y para que el país funcione. Y más con el INE. Y Bueno, el INE, primero su INE, después. origen, el origen del INE es un origen social, Ajá, ciudadano, sí, autónomo. que se desvirtuó y se contaminó. Ya platicamos por qué, porque Ajá. los partidos políticos, por sus Se intereses, subieron al barco. cooptaron todo el instituto para ocupar esas posiciones que Pero son así se estratégicas. llame Instituto Electoral El nombre 2, sale sobrando. va a ser lo mismo, William. No, espera, es que ese es, a porque eso lo van a voy. dejar, No, los van a dejar otra vez subirse al barco a los partidos. es que ahí es en donde Esa es la tiene que, desgracia. eso es lo que tenemos que evitar. Pero tú Ese crees es que el López trabajo. Obrador siquiera No. A ver, yo siento que López Obrador y la misma 4T, la misma bancada morenista, perredista, priista, sí. panista va a estar No, interesada pero es que no depende en de invadirlo. ellos. Es que no depende de ellos, Luis. Es que esto es lo que tenemos que entender. Ajá. Lo que tenemos que entender, si realmente concebimos las cosas en su origen, es que el Instituto Nacional Electoral es un instituto ciudadano. Sí, así Les nació. pertenece o nos pertenece a los Así ciudadanos. nació. Es que eso es lo que tenemos que Era un recuperar. instituto visor, Eso es lo que tenemos que recuperar, Luis. un árbitro Pues imparcial. a eso voy, por eso es lo que te estoy tratando de decir. Pero o sea, el presidente tú no, sí que- el de presidente verdad, tú tiene sí que crees- salir sobrando. ¿De verdad tú sí crees que López quiera eso? Es que eso es lo que hay que evitar. Es que otra vez estamos cayendo en el vicio, Luis. No es lo que quiere el presidente. O sea, ya es que Es ya lo que estuvo nosotros bueno. como sociedad tenemos que buscar. Como ciudad, como sociedad, tenemos que organizarnos y tenemos que pararnos frente a estos grupos de Pero poder. no Mario que nos hacen Delgado, daño. no, Políticos no. Macedonio, Políticos ¿no? no. Políticos porque ellos no. agarran la bandera de hay que No. tumbarlos, No, ya es un instituto No. obsoleto, no. ya hay que cambiarlos. Políticos no. Eso es lo que te estoy tratando de Sí, decir. no, ya lo entendí. Y tenemos que cambiar la forma de pensar. No es lo que quiera el presidente, porque entonces les estamos cediendo Le el estás dando control otra vez el de esas trono. instituciones. Y entonces al rato también se van a ir con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se van a ir con ¿qué quieres? Con la Procuraduría, con la ¿cómo se llama? La Profedet, la Ajá. Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo. Se van a ir contra la, Sí, la todas- Conducef, no, la to- Conducef y contra la Todas las Prodecon instituciones y que todos están esos. al margen del gobierno, Y ¿no? la pobre Profeco, que también es otra farsa, pero bueno, o sea, esas instituciones que se supone que mantienen el contrapeso, que mantienen más o menos el barco a buen nivel, que de alguna manera son los defensores de los ciudadanos y que ayudan a que el poder no se aproveche, o que eso sería lo ideal, ahí es en donde tenemos que entender que es responsabilidad de los ciudadanos, de lo que se llama sociedad civil, lo que quiera que eso signifique. ¿No? Es un término que de pronto me llama mucho la atención, me brinca, pero sí me explico, o sea, los políticos deben de estar fuera, pero claro que no van a estar fuera porque entienden cuántos miles de millones de pesos recibe el INE para organizar de las elecciones más caras del mundo, están en México, Sí. ¿no? Entonces, ¿tú crees que un partido político o una denominación política va a regalar ese dinero? ¿O va a decir, no, a mí no me interesa, yo no quiero estar ahí? Pues no, claro que no. Pero sí tenemos que cambiar la mentalidad y no se trata de lo que determine el presidente, no se trata de lo que determine la Secretaría de Gobernación, se trata de que los ciudadanos realmente tienen que retomar el control de esas instituciones por su origen, por su espíritu. A ver, no es una postura idealista, porque entonces, si eso nos parece idealista, pues entonces también es idealista la Constitución. ¿Para qué quieres la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos si nadie le hace caso? ¿O es muy difícil obedecerla? Bueno, ¿y qué vas a hacer? O sea, tú me hablabas de que en el caso de que quieran tumbar al INE como instituto, sería una cuestión dictatorial, represiva, abusiva. Sí, me parece de parte del peligrosísimo. ¿Qué pasaría, que quieran William? hacer ¿Qué eso. tendríamos que hacer? Como periodistas, como sociedad, como Pues pueblo. impulsar que no, hacer programas en ese sentido, generar espacios de diálogo, manifestarse Porque con la el gobierno y política decirle ahorita, no la lo hagas. política está ahorita minando, está taladrando toda la mente de la audiencia Ujú. a través de los medios, a través de Mario Delgado, a través de los políticos, de que ya no es necesario. Bueno, para eso sirven estos espacios, ¿no? y para eso sirven otros medios de comunicación Porque conscientes, tú estás en inteligentes. contra del presidente, del consejero presidente. No, bueno, él me parece De que él. es un tipo deleznable. Ajá. O sea, él es un tipo que no debería de estar Pero ahí no desde de hace la mucho tiempo. institución. No, la institución no. Ya te expliqué Es por qué. necesaria, Claro, es fundamental. definitivo. ¿No? Definitivo. Necesitamos, yo no sé si va a ser INE o va a ser otra cosa, INE, ONE, UNE, UNU, lo que sea, pero necesitamos tener una institución, varias instituciones. Sí, a Pero mí necesitamos esa. me suena peligroso, William, en el sentido de que lo puedan trastocar, porque ya
tocándolo, pues de repente que no les guste, de repente que lo tumben. Pues yo espero Y que la ahí ciudadanía, estaríamos. yo espero que la sociedad tenga la suficiente capacidad para realmente manifestarse y tomar el control de esas cosas, porque si no, y toda proporción guardada, otra vez toda proporción guardada, va a pasar lo mismo cuando se vendió la mitad del territorio de México. Se entregó y nadie No, hizo nada. Santana. Y nadie dijo nada. Nadie. Pues ¿no? sí, O sea, somos si una vamos a sociedad seguir, pasiva. somos una sociedad indolente, así es como Ajá, se llama. indolente. ¿no? Indolente, Correcto. tal cual. Pues sí. Pues ahí está el tema para la reflexión. Nos quedó pendiente y ojalá que lo podamos trabajar la próxima semana, el tema de la reforma laboral. Sí, la reforma porque laboral. la gente no se quiere dar cuenta que es una reforma laboral, Sí. como la reforma energética, ¿eh? Sí. Es de gran calado. Esta es una reforma de gran calado. Afecta a todos. Nada más para que te des una idea, afecta todo lo que tiene que ver con las leyes de Hacienda, afecta la Ley Federal del Trabajo, afecta la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sí. todo lo que hay alrededor, afecta la ley del Infonavit, afecta la ley del ISR y la ley del IVA. Sí. O sea, no es nada más, se acabó el outsourcing. Sí, no. O sea, no. Este es un tema para tomarlo en serio, ¿eh? No, y también viéndolo desde el punto de vista, William, en el sentido que el mismo presidente, y es lo que el planteamiento de la pregunta, si es una nueva estrategia al incluir a todos los sectores relativos a los temas, porque aquí se dio que en el outsourcing tuvo juntas con los empresarios, con Sí. los trabajadores, Sí. y bueno, ya hubo como un consenso, y creo que ya el presidente entendió esa parte, lo platicaremos, hay que debatirlo, si ya tomó esta iniciativa de integrar a las diferentes partes para hacer una ley que convenga a todo mundo, ¿no? Ojalá. Fíjate, ya para despedirnos, William, Sí. Mariana Aviña nos manda como cada semana saludos. Saludos. Hasta la ciudad de San Antonio, Saludos. Texas. Les mandamos un abrazo. Como siempre, dice hola Luis, como siempre esperamos el inicio del programa y saber cuál va a ser el debate y la controversia. Reciban saludos de la familia Viña Patiño en San Antonio, Texas. Saludos. Pues les mandamos un saludo y un abrazo a ustedes y a todos los latinos que nos ven allá en Estados Unidos. Pues bueno, William, fue un placer ¿Ya nos vamos? ya nos vamos, Igualmente para mí. ya nos corren. Un placer haber compartido esta mesa. Gracias, Nos igualmente. vemos Luis. el próximo viernes a las 6:30, nuevo horario. Le agradezco al señor Mireles que está en los controles, al señor Mendoza que está en producción. William y yo los esperamos, como lo acabo de decir, 6:30 el próximo viernes en Debate y Controversia. Hasta luego. Buen fin de semana. Nos faltó tiempo, pero nos sobró mucha pasión por la noticia. Debate y controversia. La zona cero de la tendencia informativa. Te esperamos aquí el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Por Neptuno y ADR Networks. Activando tus sentidos. Nos encanta pensar diferente. ¿Y a ti?